en el lado, vamos a decir, de las fuerzas democráticas contra el régimen autoritario. Sí, porque ya estamos acostumbrados a ver cómo, según lo que se opine, si es favorable o no, o algunos puntos de vista que puedan ser críticos, llegan las etiquetas y los descalificativos. Bueno, señor Enrique Ochoa, estábamos hablando de la situación en el mundo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo ha impactado. Vemos ahora países de la Unión Europea, como por ejemplo el presidente Emmanuel Macron, también un cambio importante este año, sentándose en una mesa con Jorge Rodríguez, representante del Ejecutivo, en el marco del Foro de París, y saludando también al presidente Nicolás Maduro en la COP27, luego de que pues un tiempo atrás reconociera como presidente a Juan Guaidó. Entonces, bueno, estamos hablando de que las cosas vienen cambiando de una forma bastante, han girado por completo las políticas de muchos dirigentes del mundo sobre Venezuela y sobre las relaciones que se tienen que tener con Venezuela. Se habla de unas relaciones pragmáticas, de cambios que se han venido dando, y en ese sentido pues deben avanzar esas negociaciones y ese proceso de diálogo. Sí, algunos, vamos a decir, explican estos cambios solamente por la vía de la necesidad del petróleo. Obviamente que eso ha influido mucho por como tú has señalado, la guerra de Ucrania. Europa está muy necesitada de petróleo, aunque ellos han logrado cosas increíbles. Estaba viendo el otro día también una cifra: 2/3 de la energía en España viene de energías limpias, y la mitad de energía eólica. Yo a veces digo, oye, nosotros en Venezuela con tanto viento, tanto sol que tenemos... Son oportunidades que surgen y que deberíamos usar el petróleo que tenemos para hacer una transferencia tecnológica y pasar a energías limpias antes de que el petróleo deje de ser importante en el mundo, porque cada vez son más los vehículos eléctricos, ya se habla hasta de aviones eléctricos, o sea que en cualquier momento nos dicen ya no nos interesa el petróleo. Entonces aprovechemos que todavía interesa para hacer esa transferencia que cuesta mucha plata. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la traba que no avanza en esos diálogos? Yo creo que, como tú dices, el tema de los diálogos es importante, pero yo creo que la otra razón, aparte de la económica, por la cual países como Francia comienzan a ver la necesidad de producir, y los demócratas en Estados Unidos, un cambio en la política con Venezuela, es que sencillamente sacaron una conclusión: aquella política no funcionó. Que es la conclusión que uno supone, porque no lo dicen, que una parte de la oposición, que antes era abstencionista y ahora vota, que antes no estaba con el diálogo y ahora sí, etcétera, que parece que ellos también hicieron. Uno, en los partidos de antes, yo que tengo algunos años, recuerdo, por ejemplo, que el MAS de Teodoro y de Pompeyo, para decirte, un partido que éramos terceros lejos de Adeicopey, pero éramos un partido muy constituido, nacional, etcétera. Cada vez que teníamos una derrota, había un gran debate político interno cuando íbamos a unas elecciones y no obteníamos los votos que esperábamos, o al revés. Una revisión si teníamos, ¿en qué se falló? Exacto, o si teníamos un éxito, también había un debate y había documentos, y uno iba a un evento y uno escribía un papel y lo imprimía y lo llevaba allá, y después había una declaración explicando. Bueno, Teodoro llegó incluso a escribir 2 grandes libros: Socialismo para Venezuela, que es la crítica de la década de los 60, el error de la lucha armada, etcétera, y de la forma como el Partido Comunista veía a Venezuela, y en segundo lugar, Proceso a la Izquierda, en el año 75, 76, como una crítica también al comportamiento de la izquierda y del propio MAS en su momento. Claro, crítica. Entonces, y autocrítica. Claro, crítica y autocrítica. Había siempre un nombre que era balance y perspectiva. Hacíamos un balance y veíamos hacia el futuro. Bueno, uno esperaría, por ejemplo, que el G4, después de haber hecho las tamañas cosas que hizo, porque desde ahí se pidió la invasión, desde ahí se pidieron sanciones contra el país, desde ahí se hicieron cosas muy graves con el país, desde ahí se perdieron... a los que participaron en procesos electorales. Exactamente, se descalificó a los que participábamos en las elecciones, se nos insultó de todo tipo de cosas. Bueno, ese grupo debería presentar un balance, una cosa. ¿El tiempo les dio la razón a los que siempre creyeron en la vía democrática? Yo sí creo que nos dio la razón. Aquí hay una de las cosas que yo, por cierto, he propuesto, se los escribí a ellos en términos privados, a la gente, incluso, yo soy muy amigo de Jesús María Casal, el presidente de la Comisión de Primarias, y le he dicho que, le he escrito,
yo incluso lo tuve alguna vez como asesor en el Cabildo Metropolitano, cuando yo fui concejal metropolitano, para crear el Consejo Metropolitano de Gobierno. Nos asesoró como abogados. Tú sabes que él fue el decano más joven de Derecho de la Universidad Católica. Bueno, a él le escribí, y le escribí también a Ray Luca, que es buen amigo, diciéndoles, ustedes deberían, en el artículo 8 del reglamento que ellos tienen, se habla de una declaración de principios para los precandidatos. Sí. Ellos han dicho que los partidos judicializados no. Esa es una de las cosas por las cuales yo quizás en principio no participaría en esas primarias, porque no me gusta la exclusión. Pero bueno, ellos dicen eso por algunas razones. Bueno, escríbanlas, digan cuáles son las razones. Pero yo diría que deberían establecer también un deslinde con el extremismo, porque, por ejemplo, María Corina ha dicho por allí que ella va para las primarias, pero que si se mantiene este CNE, ella no llega al 2024. Entonces, bueno, debería... Que ella va a exhibir una serie de cambios para el 2024. Exacto. Entonces el gobierno tiene el negocio hecho. Lo único que tiene que hacer es no cambiar el CNE, y la candidata, si fuese candidata de la oposición, no va a las elecciones, y entonces Maduro gana con 35-38%. En ese caso claro, el supuesto de siendo minoría vuelve a ganar si se vuelve a abstener la oposición. Pero bien sabemos que la oposición venezolana es diversa, es amplia, que no solo está constituida por la plataforma unitaria, que es la que está planteando sus primarias, que sería entonces como otra de esas elecciones primarias dentro de diferentes partidos de la oposición, porque cada partido pues ya también está nombrando sus líderes, incluso se han producido dentro de los partidos algunas diferencias por los liderazgos. Lo cierto es que ahora tenemos 50 candidatos de cara a ese proceso electoral o por candidatos de la oposición, y bueno, parece que la cifra a veces puede subir, no sé de aquí al año de las elecciones cuántos candidatos habrán. De eso vamos a estar conversando al regreso, así como también de esas causas del estancamiento de ese proceso de negociaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzan? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿O por qué no les conviene al gobierno avanzar en ese sentido, ¿no? Si se supone que eso aliviaría las sanciones. De eso, al regreso, ya volvemos.